lugar, que el Espíritu Santo da mandamiento a los apóstoles que Él había escogido. Lo vimos ahí en el capítulo 1, del 1 al 2. Y apoyamos con muchos versículos paralelos que tienen que ver con eso. En esta mañana hablaremos, en segundo lugar, el Espíritu Santo bautiza con poder a los apóstoles para que dieran testimonio de Jesús, su muerte, su resurrección y su reino. Todo creyente apostólico es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ser miembro de la Iglesia apostólica o la Iglesia de Cristo si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nadie. Desde el momento que creímos, desde el momento que confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese preciso momento fuimos bautizados con el Espíritu Santo de nuestro Dios. No se le vaya a ocurrir a usted aceptar otra enseñanza de otra índole que no tenga que ver con lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo vemos entonces allí en la palabra, versículo 3 al 5 de Hechos 1. Hechos 1, 3 al 5. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El tema central de Jesucristo en todo su ministerio fue el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Y por eso hemos cantado, el reino de Dios vendrá. La iglesia, nosotros somos la expresión máxima del reino, porque somos hijos del reino, somos hijos del reino de Dios. Y dice la palabra, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que les iba a enviar otro consolador. Que Él se iba a ir, que Él iba a salir, que Él se iba a ir al cielo, iba a ser levantado hacia el cielo, pero que les iba a enviar otro consolador. Era la promesa dada del Padre a los apóstoles, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice el Señor, Juan Bautista bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo después de muchos días o algunos días.
¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo y bautizó a los que estaban congregados en el aposento alto. Los apóstoles y todos los que habían confesado a Jesús fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino. De ahí en adelante, todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo de Dios al momento de creer en Jesucristo. Que no le estén enseñando, diciendo que pide el bautismo del Espíritu Santo, como algunos hermanos enseñan. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y nosotros tenemos que saber que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Usted es bautizado con el Espíritu Santo. Si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es creyente. No es hijo de Dios. No es hijo del reino. No está en la iglesia. No es de la iglesia de Jesucristo. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es un incrédulo. No es hijo de Dios. Hay mucha controversia en cuanto a eso, hay muchas enseñanzas que debemos de saber qué dice la Biblia. La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús prometió de forma reiterada que Dios les enviaría el Espíritu Santo. Veamos citas que nos ayudan a eso. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar vuestras dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Antes del Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, el Señor Jesús les dio esta enseñanza. Pidan el Espíritu antes que viniera Pentecostés. Esto es antes. Pero después de la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, ningún creyente tiene que estar pidiendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu vino y está en el creyente y le ha bautizado. ¿Entendemos? El Señor les dijo eso antes del Pentecostés. Antes del día de Pentecostés. Que pidieran el Espíritu Santo. Y alguno podría pedir el Espíritu Santo. Pero ya después de Pentecostés, ningún creyente debe estar pidiendo el Espíritu Santo. Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿Qué trajo el Espíritu Santo al bautizarle a usted como creyente? Poder. El creyente tiene poder. Usted tiene poder. Tiene el poder del Espíritu Santo para rechazar todo tipo de pecado y toda forma mala de vivir el cristianismo. Usted tiene el poder para rechazarlo. Pereza, la pereza espiritual, pereza ministerial. Usted tiene poder para rechazar eso, porque ha sido revestido del poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu le bautizó. ¿Por qué habemos tantos creyentes débiles?
que con una mala miradita que le hace a alguien dice, ay, ya no voy a la iglesia, ay, ya no sigo la vida cristiana, si está saliendo por una puerta y alguien lo topa un poquito, dice, este hermano me iba a botar, no vuelvo a entrar por esta puerta y no vuelvo a venir a esta iglesia. ¡Qué debilidad tan grande! Y el poder del Espíritu Santo que usted tiene, ¿dónde está? Todos tenemos poder, pero hay que usarlo. Use el poder del Espíritu Santo que usted tiene. Porque no hay creyente sin poder. Lo tenemos, pero no lo usamos. Entonces, aquí encontramos lo que pasó allí. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Dice el Señor a sus discípulos, los apóstoles, quédense, va a venir el Espíritu Santo. Les va a bautizar, les va a dar poder. Porque ustedes van a seguir haciendo lo que yo he hecho por todos estos 3 años y medio que he estado trabajando aquí en la tierra. Ahora yo me voy al cielo y ustedes se van a quedar en la tierra. Esperen que va a venir el Espíritu Santo, van a tener poder y van a seguir haciendo lo que yo he hecho. Predicando, enseñando, sanando, haciendo maravillas, milagros y todo lo que yo hice, ustedes también lo van a hacer. Ustedes también lo van a hacer. Quédense, esperen. Ahora también nos dice a nosotros, la iglesia de Cristo, bautizada con el Espíritu Santo, dice el Señor, vayan, trabajen, hagan la obra, prediquen, enseñen, oren, aconsejen, exhorten, animen, consuelen, que haya sanidad. Eso se nos manda a hacer. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa. Vamos a San Juan 7:39. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué? Porque no había ascendido al cielo. Porque todavía le faltaba ascender al cielo y ser glorificado. Ahora el Señor ha sido glorificado. Él murió, Él resucitó, Él ascendió al cielo y está con Dios el Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Satanás lo acusa a usted, Él lo defiende. Él está presto ahí. ¿Qué piensa que está haciendo el Señor por usted cuando usted no está haciendo uso del poder que el Espíritu le ha dado? Cuando estamos de perezosos. ¿Qué hacemos? Venimos al cultito, nos sentamos, escuchamos, cantamos, medio cantamos y después nos vamos. Si es posible, regreso los 8 días. Si es posible. ¿Qué cree que hace el Espíritu Santo? ¿Qué cree? ¿Cómo cree usted que está el Espíritu Santo?
en usted. El poder del Espíritu. Necesitamos. Todo creyente, todo hijo de Dios necesita estar revestido del poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, tener la llenura del Espíritu Santo, el control soberano del Espíritu en la vida, una vida saturada con el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista había bautizado con agua, pero Dios bautizaría con el Espíritu Santo. Los apóstoles tuvieron que esperar hasta el día Pentecostés para ser bautizados con el Espíritu Santo. Desde aquel día de Pentecostés, todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo al momento de creer en Jesucristo para salvación. Vea lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Levanten su mano al cielo y díganle, Señor, yo he creído en ti. Yo he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo tengo y necesito ese poder para triunfar como hijo tuyo. Amén. Hay que decirle al Señor, hay que decir eso. Porque usted lo tiene, yo lo tengo. Ayer nos tocó subir más de 200 gradas en una montaña, en una finca, para sentarnos a hablar acerca del reino de Dios con otros pastores. En una finca, en Aguachapán, en un cerro allá. 200 gradas. Había que subir, ir a sentarnos para hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué íbamos a hacer? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y qué bonito y qué bueno es eso. Vea también lo que dice Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vivir en la carne es no hacer lo que Dios manda. Ahí parte la vida carnal del creyente. Cuando yo desobedezco lo que Dios me manda hacer, ahí inicia mi vida carnal. Y se pueden agregar muchas cosas más. Abro la puerta para que muchas cosas puedan invadir mi vida cristiana y quitarme todo el interés hacia el reino de Dios, hacia la obra de Dios. Ahí inicia. Y por eso Pablo escribe y le dice, mas vosotros no vivís según la carne. No hay que vivir según la carne,
Pero vivir según la carne son muchas cosas que lo que estábamos diciendo. Según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos va a usar si nosotros se lo permitimos. Pero si no le permitimos al Espíritu, no nos va a usar. ¿Ya? Pero desobedecer al Espíritu, a la palabra, es vivir en la carne. Vivir en la carne. Veamos más de la palabra. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice Pablo a los hermanos allá, a la iglesia de Corintios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O estás ignorando que tienes el Espíritu Santo? Hermano, ¿ignoras que tienes el Espíritu Santo? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, nosotros tenemos que saber eso. Que ahí tenemos el Espíritu. Y que el Espíritu quiere usarnos. Quiere darnos de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia. No es para vivir como yo quiero vivir. Tito 3, 5 y 6. Dice, no salvó, no, mire, esto es profundo. Dice, no salvó. Salvación viene del Espíritu. No salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Usted es salvo por la misericordia de Dios. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento. Usted ha nacido de nuevo. Regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia la mente, cambia la voluntad, cambia el ser de la persona. Por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Derramó abundantemente. ¿Cómo tiene el Espíritu usted? El Espíritu Santo controla todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo, voluntad, sentimientos y todo lo controla el Espíritu Santo. ¿Está viviendo bajo el control del Espíritu Santo o no? Eso le falta a la iglesia. Eso nos falta como creyentes, como hijos de Dios. Aquí venimos el día domingo y algunos vienen a dormirse. ¿Que no durmió usted en la casa que viene a dormirse al templo? ¿Qué le pasa?
En la casa dormimos, pero en el templo no. Si usted está queriendo aprender y escuchar y quiere ¿cómo se va a dormir? Pues no, ¿verdad? No, de ninguna manera. No es así. Vamos a ver a los diáconos que preparen unos vasos de agua fría, que se esté durmiendo le va a echar un chorrito ahí en la cabeza. Así ya no se va a dormir. Oye, hermanos, mire, esto es algo que todo creyente tiene que saber y dominar y vivir y, bueno, disfrutarlo. ¿Verdad? Si así verdaderamente todo lo que sabemos y entendemos lo viviéramos, no hubiera creyente pobre espiritualmente. No hubiéramos creyentes pobres espiritualmente. Creyentes ricos espiritualmente. Creyentes verdaderamente, que sí verdaderamente disfrutan el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu no se fabrica. El gozo del Espíritu se disfruta. No crea que le van a ayudar a fabricar el gozo. No. Usted tiene que vivir el gozo del Espíritu en todo tiempo. No solo en el culto. No solo cantando. No solo. No. Es siempre. Siempre, siempre, siempre. En todo tiempo. Entonces, esto es, esta promesa de Dios se cumplió 10 días después del Pentecostés. Esta es una promesa cumplida ya. Ya se cumplió, esto ya se cumplió. Si alguien le está diciendo a usted que pida el bautismo del Espíritu Santo, dígale, eso no dice la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Yo he sido bautizado con el Espíritu porque si no, no fuera hijo de Dios. No sería miembro de la iglesia de Jesucristo. No estaría apto para el reino de Dios. Pero el bautismo me metió en el cuerpo de Cristo. Yo formo parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y voy para el cielo. Voy para estar con el Señor. Estoy listo por si el Señor viene hoy. Si el Señor viene hoy, yo estoy listo para irme con Él. Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra perfecta en mí. Y decirle, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dame poder. Cada día pídale al Señor. No pídale el bautismo, ni pida el Espíritu. Pida el poder. O dígale al Señor, ayúdame, Señor, a usar el poder que ya tú me has dado. Quítame la pereza, Señor. Quítame, Señor, todas esas cosas que impiden que el Espíritu obre, se desarrolle su poder en mí. Quiero vivir en santidad, en pureza, en obediencia a tu santa palabra. Ayúdame, Señor. Esa es la oración del creyente. La oración del Hijo de Dios. Ayúdame, Señor. Que este año quiero ser mejor. Que este mes quiero ser mejor. Que este día quiero vivir lo mejor para ti. Esta semana tengo que crecer. Tengo que abundar. Tengo que desarrollar mi vida cristiana. Así que nos quedamos aquí. Seguiremos hablando sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? ¿Ya dijimos dos cosas? Número uno, dijimos que el Señor nos ha dado mandamientos que hacer. El Espíritu Santo nos ha puesto y nos ha dado qué es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ha bautizado.
Hablaremos en tercer lugar, el Espíritu Santo da poder a los apóstoles para ser testigos de todo lo que habían visto y oído acerca de Jesús. Que Dios nos ayude, nos bendiga, nos use, que descubramos el poder que ya tenemos para vivir para nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.